Buenas noches, les damos la bienvenida a un programa más de Al Día. En este programa queremos abordar el tema de los deberes, de las tareas que traen los niños a casa, del estudio. En muchas ocasiones es un trajín, incluso motivo de conflicto en casa. Oye, ¿ya hiciste las tareas? ¿No las has hecho? Venga, antes de la cena, antes de ducharte. Y siempre hay ahí como situaciones, pues que es que no tiene ganas, es que no sé cómo abordarlo y demás. Entonces, en este programa queremos darles algunas pequeñas claves para que esto sea más llevadero para todos, porque no solo tú como adulto estás viviendo esta situación, sino que los niños o adolescentes también es como la cantinela del día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer que esto sea pues más ligero y más sostenible? Para ello nos acompaña también Antonio Melián. Él es licenciado en Ciencias Religiosas, también es mediador y orientador familiar, tiene mucha experiencia durante años también dando clases en instituto. Y bueno, Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un día más. Es un placer, señorita Linda. Y bueno, ¿qué te parece a ti esto de las tareas? También hubo una época, te pongo en antecedente a las personas que nos están viendo, hubo una época en que había una cantidad tremenda de tareas, ahora hay otra época en que no tanto, unos marcan, otros sí. También los chicos, sobre todo los adolescentes, se quejan mucho ¿no? Cuando ya entran en instituto, que no es tanto como el maestro en primaria, que sabía que marcaba dos ejercicios de lengua, dos de matemáticas, y bueno, ya los chiquillos llevan muchas tareas, no les voy a marcar más de conocimiento, pero cuando llegan al instituto, como no hay una red tan al día, como nuestro programa al día de qué es lo que él puso el de geografía, qué fue lo que puso la de lengua, etcétera, etcétera, al final los chicos llegan a casa con un montón de tareas, ¿no? De lo que se quejan. Oye, llevo todo el día en el instituto estudiando y sacando tareas y ahora en casa otra vez con un montón de proyectos, exámenes, más tareas y demás. Sí, alguien dijo que el trabajo de los niños es estudiar. En ese caso, el trabajo extra de los ejercicios que se marcan, ¿cómo se llaman? Sí, las tareas, los deberes. Los deberes son como horas extras que no se pagan. Entonces, a mí me parece lo más injusto en el sentido de que la, la relación de horas que tiene un niño en el colegio más las horas que dedica a los deberes es superior a las jornadas laborales. Es un niño inestable, él no aguanta su capacidad intelectiva, no aguanta tantas horas imbuidos en un problema. Eso lo dejamos para gente de 25, 27 años, muy interesada en la investigación, que se pegan días enteros y no duermen por la noche. Pero el niño, entonces yo creo que aquí se tiene que hacer un planteamiento radical y sin miedo. Es decir, si nosotros, conforme hacemos un currículum que abarca todos los temas que yo estudié en la universidad y más, que yo voy añadiendo, y entonces apenas me descuide el, el- el programa del año, ¿cómo se llama? El El currículum. currículum es superior al universitario. Esto lo dicen, por ejemplo, profesores de química. Profesores de química que llegaron a dar clases desde muy jóvenes y quitaron la tabla periódica. Sobre todo, ese número se aumentó cuando entraron las calculadoras, o sea, cuando entraron los móviles, cuando entraron los ordenadores. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy químico, licenciado en químico, soy profesor de universidad. Y cuando voy a hacer un cálculo químico, me cojo la tabla periódica, la pongo delante y en función de los valores hago el proyecto. Es decir, no te vale tener de memoria la tabla periódica y sus valores, porque dudas a la hora de hacer un proyecto si las equivalencias son correlativas con los valores o son inferiores o superiores. Y entonces, como eso no lo tienes muy claro, tiras de la tabla periódica. ¿Para qué la metes en él?
para memorizar, para que el niño, o sea, o se depura el problema, el tema, el temario, o hay que buscar otras soluciones. Lo que no puede ser tener a una mente infantil de 8, 9, 10, 11, 12 años haciendo unos deberes de 2, 3 horas, porque no solamente son los deberes de matemáticas, de geografía, de lengua, de cuánto tiempo dedica ese niño en el rato, cuándo juega ese niño en el recreo, solo en el recreo. Después ya el tiempo está totalmente agotado, máxime si tiene una actividad extraescolar. Claro, aquí Antonio se nos abren dos debates diferentes, ¿no? Por lo que te escucho. Por un lado está esta parte de ley de reformas educativas y demás, que también te adelanto que con la nueva ley la nueva reforma, ¿no? La LOMLOE, no todos los maestros están del todo de acuerdo, porque es verdad que ya no se trabaja tanto en una evaluación de contenidos en sí, sino que son como mucho más amplios, se repite con no sé cuántas suspensas, es decir, que la cosa ha cambiado y lo que escucho y el eco de muchos de los profesores y maestros es bueno, que es complicado no solo evaluar, sino que además hay como bastante laxitud a la hora de evaluar y que por tanto no hay retos, ¿no? Y también esto es interesante, que los chicos sientan pequeños retos, o sea, efectivamente es lo que también comentas, ¿no? Que es el otro debate. Por un lado, tampoco es necesario que un niño esté no sé cuántas horas en el cole, luego salga y otros no sé cuánto estudiando en casa, ¿no? Pero sí sería conveniente un hábito de estudio, y eso ya te lo digo como psicopedagoga. Y sí es conveniente esa parte de retos y de aprender a memorizar y de aprender a determinadas cositas que no solo te van a ayudar a aprenderte eso en concreto, sino que te están preparando para la vida. Te están preparando para luego memorizar que la lista de la compra, para luego memorizar o para poder organizar y planificar, ¿no? Estamos siempre trabajando toda esa parte del prefrontal, que es la de las funciones ejecutivas, que se van a trabajar mucho a nivel de aula, pero que realmente lo que estamos es trabajándola para el futuro, para ayudarnos a organizarnos y a superar mejor. Y sobre todo, cada examen, cada reto, cada prueba nos va a llevar a una frustración, nos va a llevar a un pequeño nivel de alerta, importante y necesario, y bueno, porque a veces pensamos que el estrés, que En esta eso de hormona acuerdo. cortisol, es muy mala. Es mala cuando es continuada, porque ya empieza con procesos inflamatorios, porque no creamos Cuando se ansiedad. convierte en enfermedad de salud. Exacto, pero hay un momento en el que está ahí por algo, o sea, realmente la hormona cortisol, la adrenalina y tal, son muy necesarias para nuestra supervivencia. Y en esos pequeños retos educativos nos están llevando a esa liberación concreta para poder enfrentarnos a un reto que la vida nos va a poner en 800, no solo a nivel educativo, sino con la muerte de abuelo, con la muerte del perro, con un cambio de casa, con un cambio de colegio. Es decir, hay situaciones con que papá se quedó en el paro. Es decir, hay situaciones que la vida te va a colocar y necesitas tener esos pequeños, esas herramientas con las que poder afrontar esos pequeños retos, ¿no? Entonces yo creo que la escuela, al margen de contenidos, también nos habilita de muchas capacidades sociales, personales, Eh, psicológicas. Yo entiendo, pero mm, yo no diría que eso se tiene que aprender todos los días en unos que yo no he visto a ningún niño, eh, a lo mejor ya se serena y tararea, pero están indignados porque todavía me queda el de matemáticas, me queda el de lengua, me queda el de no sé qué. O sea, enfadadísimo, Claro, porque además cuando terminen les espera un descanso, les espera juego, la PlayStation, salir con los amigos un ratito, eso no lo va a tener. Entonces, no están en lo que tienen que estar. Eso no sirve para el aprendizaje a mi modo de ver. El currículum hay que simplificarlo.
sobre todo cuando ya tienes en el pequeño ordenador que es el móvil, ya tienes todo lo que necesitas saber en un momento determinado de una conversación, que estás comiendo de repente, o sea, así, no, esto no es así, esto va de esta manera. Ah, vale, pues venga, seguimos hablando. Entonces, eso, todo eso que antes estudiamos para favorecer la memoria, son temas para solo satisfacer la memoria. Otra cosa es tener memoria de lo que he estudiado y una noción genérica, porque a la hora de cualquiera, de cualquiera, preparar un proyecto, preparar una conferencia, preparar una charla, preparar lo que sea, inmediatamente recurrimos al ordenador o Preparar, recurrimos al libro. preparar hasta la cena de Navidad, Antonio. Eso Prepa- requiere, o sea, preparar hasta la cena de Navidad, como adultos estoy hablando, ¿no? sí, Es decir, eso va a requerir una planificación, una organización que no te lleve a un estrés supremo. sí. Y eso se ve mucho. Y eso te lo da la escuela. Yo creo que eso te lo da un entrenamiento de aprender a los retos, frustrarte, aprender a superarlos, al fracaso, a no sé qué. Estás acostumbrado de alguna manera. Yo no estoy diciendo por sistema tenemos que pasarlo súper mal, no es eso lo que estoy diciendo, ni mucho menos, pero sí hay pequeños retos que en la escuela nos entrenamos, que en las universidades también, en el que te ves con varios exámenes en esa semana, en el que te ves además entregando y eres capaz de organizar, de planificar y de poder gestionar, sobre todo a nivel de tu capacidad, no solo psicológica y educativa, sino emocional, para poder afrontar todo eso. Entonces, de tal manera que cuando ya tú eres adulta, tienes un hijo que lo tienes que llevar a baile, el hijo que lo tienes que llevar a fútbol, más después preparar la cena, más después no sé qué, puedes estar en los malabares de una manera cómoda, no que a la primera de cambio arde Está ahí, Troya. claro. Entonces, creo que sí que ayuda a irnos fraguando en esas herramientas, como te digo, para la vida. Sí que nos ayuda el ser más accesibles porque estamos acostumbrados, estamos Y no solo cómodos. deberes, porque tu hija, que hace baile, tu hija no necesita los deberes para contar cuántos pasos a la derecha, cuántos pasos a la izquierda, y cuándo tiene que levantar una mano y cuándo tiene que levantar la otra. Esa memorización te la da esa actividad. Claro, efectivamente, yo no estoy poniendo, por supuesto, una cosa no quita la otra. Es básico y súper fundamental Eso que los sí. niños de tarde tengan muchísimo parque, muchísimas actividades, muchísimo movimiento para poder también incluso contrarrestar todo el tiempo de estar sentados. Una cosa no quita la otra. Pero es cierto que yo lo que hablo es de un pequeño hábito de estudio, que a lo mejor es sentarte 10 minutos a hacer una pequeña lectura, hacer dos divisiones y responder dos frases, dos preguntas de una comprensión lectora. Ya está. Eso te puede llevar 15, 20 minutos en primaria, ¿no? Pero eso te va echando una mano en que luego cuando la materia en secundaria se va haciendo un poquito más tediosa, porque hay más materia, pues tú ya tengas esos recursos de, ah, vale, yo ya sé cómo me organizo, yo ya sé el tiempo que necesito, porque en muchas ocasiones ocurre esto, que aparecen niños que que hasta sexto han ido escapando locos sin tener que planificar mucho ni que estudiar demasiado para el examen, y cuando llegan a secundaria dicen, Arminda, es que ahora no sé cómo, cómo estudiarme todo esto, porque en un día no me da, en una tarde no me da. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a lo mejor han faltado de aquí para atrás algunas herramientas, algunas estrategias, hábito de estudio, para que puedas ahora enfrentarte a la nueva situación. ¿Eso significa que es un drama y que ya no lo vas a conseguir? Por supuesto que no. Pero sí es verdad que en ocasiones tienen que pedir ayuda Pero no porque se confundamos, encuentran más perdidos, ¿no? no confundamos el hábito de estudio que se adquiere con serenidad a la imposición del estudio que se adquiere con cabreo. Entonces, muchas veces, yo diría que eliminar, no, sino trabajar aquellos puntos, uno, máximo dos, correlativos,
de cada asignatura, que a lo mejor es media hora, 3/4 de hora, ponle en el peor de los casos 1 hora, se acabó. 1 hora, 55 minutos el niño lo soporta, Sí, un poco a estamos regañadientes, de pero lo acuerdo soporta. totalmente, Antonio. ¿Eh? Sí, estamos de acuerdo totalmente, ¿no? Totalmente. Pero es Entonces, importante yo creo que la afinarlo, es importante bestialidad, afinarlo para que la gente que nos está en escuchando, el las personas fondo, que nos están en el escuchando, fondo es una tranquilidad y conciencia del maestro. No he dado esto, no he dado esto, no he dado esto, lo marco de deberes. bueno, no siempre, Ah, no. Y entonces, no te lo siempre. digo porque es que además dice, y esto va a examen, para que tú te impliques y te lo leas. Porque yo ya no te lo explico, Pero mañana te en voy a muchas explicar otra cosa. ocasiones, o sea, esa tarea que se marca es precisamente marcándote el lunes, martes, miércoles y jueves las 4 preguntas que te van a salir en el examen de la próxima semana. Pero te las desgloso cada tarde, te pongo una diferente y practicas una diferente esa tarde. Porque los Porque en el exámenes examen te va a es muy salir, importante. El examen es muy importante. Ese es el error. El examen tiene que ser una especie de evaluación. Estaba la evaluación continua que se ha convertido en más exámenes. Si la evaluación continua es unas preguntas muy sin compromiso y mucho menos trampas, unas preguntas para yo, profesor, evaluar el proceso de aplicaciones, etc. Entonces tengo que potenciar valores. Las tangenciales están olvidadas en matemáticas, en gramática, en las fundamentales. Las transversales se reducen a las Marías, gimnasia, religión y no sé qué. Yo afortunadamente que daba religión, aprovechaba para transversalizarlo todo. Estaba yo ya cortando la hierba de arriba para abajo en trocitos para que los animales ya la tuvieran masticada. Entonces, yo lo que pienso es que empezar a desmitificar exámenes, resituar evaluación. ¿Qué significa evaluar? Tener en cuenta la problemática diaria de esos niños, que ni nos importa, ni nos interesa. No hay diálogo con los niños, no hay conversaciones donde salgan su problemática, no hay nada. Aquí una intelequia es el currículum, que va a misa, se infla para que vea que yo sé, y entonces después a ver cómo lo das, ¿no? Y además lo tienes que, porque yo no lo sabía. Dice, no, tú tienes que, aquí llega una inspección y diga, el currículum, hoy es día 14, ¿qué está dando usted? Digo, no me diga. Y si me quedo atrás, eso es lo que no puedes hacer, quedarte atrás. Y entonces, chayo, hay un amasijo de deberes ser y de normativas insignificantes, que no significan nada. Seamos honestos. claro, Estoy pero enfadándome, ¿no? sí, ¿Estoy bien? yo te entiendo, Antonio, efectivamente, y estoy de acuerdo contigo en el que en ocasiones nos hemos burocratizado, ¿no? Y ahí lo que más lo sufre son los maestros y los profesores y por ende el alumnado, que al final está pues recogiendo toda esa situación, ¿no? A veces la burocracia para que esté todo controlado y esté todo en orden, pues nos lleva a este tipo de cuestiones. Pero bien es verdad que es lógico que haya un currículum, que realmente hay unos contenidos que se vayan salvando y que se vayan aprendiendo, porque el día de mañana, cuando estemos delante de un médico, nos gustaría que ese médico supiera sus contenidos. No que diga, no, yo aprobé por buena gente, ¿no? Bueno, pues seguiremos este debate en nuestra segunda parte de este programa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249.
ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Continuamos en nuestra segunda parte de este programa en el que estamos hablando, un poco debatiendo aquí entre Antonio y yo, realmente deberes sí, deberes no, cómo, si realmente el currículum está por encima del alumnado, si debiera estar al revés, ¿no? Un poco colocándonos y situándonos. Y aunque sabemos que estamos muy de acuerdo en nuestra forma de mirar la educación y la parte más social, sí es verdad que bueno, hay pequeños matices que es interesante debatir, que es interesante ver con ustedes y un poco seguir desmenuzando, ¿no? Y en esto estábamos sobre todo mirando esa parte del currículum que parece que a veces pues se impone, ¿no? Con respecto a lo que realmente el alumnado debiera saber o debiera estar sosteniendo, ¿no? Entonces, el debate un poco se basa en, oye, realmente tanto contenido, tantos deberes, tanto examen es necesario para nuestros niños, tanta parte de ansiedad, de cortisol ahí, o realmente con menos es más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí depende muchísimo, ¿no? Depende muchísimo de las situaciones, depende muchísimo del profesorado, depende muchísimo del alumnado, es decir, pero sí que queremos irnos centrando, no tanto a nivel educativo, sino llevarlo a casa y ver en casa cómo manejar todas estas situaciones, ¿no? Porque a veces también se nos escapan. Y efectivamente yo creo que estábamos de acuerdo los dos en que, bueno, ya en el aula se está dando una serie de materiales, de contenido, y que eso se lleve a casa con unas pequeñas tareas en el que te invite a un pequeño hábito de estudio, a recordar lo que has visto, a recordar para luego en el examen que sea todo más ágil, porque realmente el examen también es una manera de ver lo que recuerdas, de ver lo que has realmente podido integrar y también yo creo que debiera ser una herramienta, por lo menos así lo viví yo en muchas ocasiones, de diagnóstico del profesor, ¿no? Oye, pues aquí parece que no llegué a mi alumnado, ¿no? Parece que aquí casi todos han dejado la pregunta así un poco abierta, un poco ambigua, entonces creo que este contenido no supe trasladarlo adecuadamente, ¿no? Yo creo que esto sería también muy interesante. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que parece que estamos de acuerdo en ese pequeño hábito de estudio, que no son 20 decisiones
en una tarde, pero 2 o 3, sí. Además el cerebro tiene el número mágico del 3, ¿no? Cuando tú repites algo 3 veces, generalmente se fija, ¿no? Entonces a lo mejor... tiempo a integrarlo. Exacto, por ejemplo, la división, pues entenderla bien, una segunda para practicar si más o menos la has cogido el tranquillo y una tercera para afianzar el método, ¿no? Ya con eso bastaría. El problema está, que entiendo que es lo que tú comentabas en la primera parte del programa, Antonio, cuando en vez de 3 te ponen 20 divisiones, ¿no? Entonces tú dices, ya llega un momento en el que a la quinta ya el chiquillo dice, yo todavía me quedan 15, ¿no? Entonces ya está aburrido y ya la motivación desciende de tal manera que ya aquello ya, en vez de afianzarlo, lo que le coges es como repudio, ¿no? Entonces efectivamente, no llegar a esto, pero sí es interesante tener como un pequeño recordatorio que pueda echarnos una mano. Entonces, por ejemplo, cositas clave, ¿no? Que podríamos decir a los papás con respecto a la tarea y al estudio de nuestros niños y adolescentes. Sí, sí, yo entiendo que hay diversas formas de acompañar a nuestros hijos en el estudio, en esos deberes dichosos que estamos debatiendo. Es que yo no estudié bachiller, por ejemplo, y entonces no me acuerdo mucho de, pues mira, siéntate, que te lo lea, que ya es un aprendizaje el memorizarlo, que te lo lea, que tú des una opinión, que él incluso se ría de esa opinión, pues dice, mamá, no es así, y entonces le estás obligando a que lo concretice, qué es realmente lo que están definiendo. Ya es otro apoyo que le estamos haciendo, o sea, que de tu ignorancia de la materia, eso es sin insultar. No, se es ignorante porque no se sabe. Se es ignorante no porque no se tiene que saber. Por ejemplo, casi todos somos ignorantes en náutica. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar un barco. En aeronáutica, peor todavía. ¿Entiendes? Entonces, la ignorancia no tiene un concepto puramente negativo. Ignoramos porque no nos acordamos de aquel tema, porque en aquella época no se daban esos temas, por lo que sea. Pero no te levantes de la mesa, sigue apoyando, sigue discutiendo con él ese concepto, explícame qué significa eso ahora, porque le estás ayudando a concretizar, estás aportando sincretismo sincretismo es concreción al problema que él está debatiendo o está trabajando. Con lo cual le es mucho más fácil, una vez que él ha explicado, tiene claro el concepto, explicitar el problema. Entonces le estás ayudando un montón con tu ignorancia. ¿Cómo será si sabes? Si sabes ocurren dos cosas, o que sabes y te conviertes en maestro y vuelves a explicarlo, o que sabes, si sabes preguntar y le dejas la respuesta a él. Volvemos al primero, al ignorante que no sabe cómo definir eso y cómo ayudar a su hijo y plantea cuestiones. Entonces el niño se ve obligado a hablarlo y a significarlo. O metes la pata porque te la sabes toda y te dedicas a darle un discurso sobre este tema con ejemplos incluidos. Eso es nefasto, porque el niño no ha aprendido, el niño se ha embotado. Para que siga la segunda pregunta ahora. Papá, vete echando un cigarrillo. Esa no sirve. La primera sí. Pero si te das cuenta, el método de la primera, del segundo inteligente, es idéntica al ignorante. Y entonces estás obligando al niño en las dos cuestiones a concretizar. Estos son truquitos que tenemos que aprender y basarnos en un paso por debajo de él, sabiéndolo, cuanto más si no lo sé, por debajo de él, y preguntando, ¿y qué significa eso? ¿Y para qué sirve eso? ¿Y qué consecuencias tienes en la vida? Eso digo yo, pues entonces estamos teorizando. Es una pregunta que no debió hacer el profesor para según tu hijo y según tú mismo o misma, que estás viendo que no tiene aplicación después en la realidad. No tienes por qué memorizar, porque no te va a servir, porque están
explícito el problema que tienes que ir a otra fuente cuando ya estés trabajando. Entonces, ese apoyo, ese estar, oye, mira, que bien lo has explicado, tío. La verdad es que me he quedado con el tema. Ese estímulo favorece más al ambiente de estudio, al hábito de estudio, que la presión. Entonces, esto es gratificante para el niño. Mamá, siéntate que te voy a explicar algo muy interesante sobre lengua. Entonces, bien, le tocan los verbos irregulares y lo obligas a enunciar a la madre el indefinido del verbo ser. Te ríes. ¿Entiendes? Y te ríes un montón y tu madre también se va a reír porque no sabe cobrar el tiempo que le has pedido del verbo ser, porque es un verbo irregular. Entonces, pues nada, nuestro abuelo era, tú eres, no, yo soy, tú sos, él es. Ahora parece ser que yo soy, tú eres, él es. Eso es un poquito más de complicación. Yo soy, tú sos, lógico, raíz del verbo la misma. No, yo soy, tú eres. Er es una raíz y eso es otra raíz, no tiene nada que ver. Entonces, todas estas cosas son divertidísimas en un trabajo de esto, contigo, con la abuela. La abuela, tú dices, cuyo sos tú, no lo entiendes. Y sin embargo, significa, ¿de quién eres hijo? Es una traducción fácil. Ahí, Antonio, bueno, yo me voy a ir un poquito antes, ¿no? Y ¿Tienes prisa? por pequeñas cositas, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas veces las preguntas son, bueno, ¿qué hacemos? Cuando llegan lo pongo a estudiar, le doy la merienda o el almuerzo, depende, ¿no? Hay colegios que a lo mejor salen al mediodía, otros colegios que es el comedor y luego algunas actividades y luego salen. Pero bueno, generalmente es un poco como, ¿qué hago? Según llega lo dejo jugar, lo dejo descansar, le puedo dar play, no le puedo dar play, tiene que hacer los deberes, ¿no? Entonces, ahí realmente es que buscar un ritmo, intentar buscar un hábito, Claro, eso, porque es totalmente. mucho más fácil, ¿no? No que un día hagamos una cosa, otro día hacemos otra, otro día hacemos otra. Entonces, ahí ese desorden va a hacer que no nos ayude mucho a estar centrados, ¿no? Sin embargo, que llevemos una rutina de, por ejemplo, llegamos, nos cambiamos la ropa, merendamos, tenemos un poquito ahí de juego y tal, y a tal hora empezamos tareas, media horita de tarea, una hora, depende si hay un examen por en medio, no sé qué, y luego otro tiempo de juego, ¿no? Y después de ese tiempo de juego, pues ya empieza ducha, cena, sueño, lavado de dientes, o lo que sea, ¿no? Eso sería. También hay actividades extraescolares por en medio, también a veces ese es uno de los debates, oye, ¿cuántas actividades extraescolares? Porque hay niños que están en karate, luego en judo, luego en natación, también en piano, en ábaco, en inglés, en chino y en alemán. Entonces, también tener en cuenta no saturar a los chicos con tantas actividades. Ellos realmente lo que necesitan es descanso, estar en casa y ese descanso también para poder integrar. Descanso no significa pantallas, ¿vale? Descanso significa pues estar echado en el sillón, pues leyendo un libro, dibujando con plastilina, jugando a los actividades, Playmobil, claro. con Legos, con puzzles. Hay un montón de alternativas a pantallas que se nos están olvidando y es fundamental porque esa pantalla lo sabemos todos, porque nos ocurre a nosotros como adultos con el móvil, nos ocurre con una serie de Netflix, nos ocurre con una serie de cualquier otra cadena. Con uno de nuestros programas de TAC Televisión, por ejemplo, que nos enganchamos fácilmente. Entonces, cuidado, porque el cerebro del niño y del adolescente aún no está del todo desarrollado y eso va a hacer que el enganche sea todavía muchísimo mayor. Y vamos a tener mucha pelea, mucha discusión en casa para desengancharlo, ¿vale? Seguro que a todos nos ha pasado que hemos dado una tablet, hemos dado un móvil, hemos dado un juego de PlayStation o de las máquina. diferentes máquinas que hay de videojuegos
Y al cerrar el tiempo que ya habíamos pactado desde el principio, hay enfado. ¿Por qué? Porque realmente las pantallas activan una zona en el cerebro que es el circuito de recompensa, que genera como droga natural, ¿no? Se segrega endorfinas, se segrega una serie de dopaminas también, ¿no? Que lo que va a ocurrir es que al liberarse sintamos placer, sintamos euforia, nos sentamos muy bien. Entonces, si me quitas eso, va a ser como, me va a entrar el bajón, ¿no? Es como si fuera esa parte de mono. Entonces, cuidado, porque a veces si es deberes versus pantallas, obvio que la vamos a tener diariamente, ¿no? Entonces también esa es otra, por ejemplo, limitar el uso de pantallas a solo el fin de semana o a una vez en semana, o para que realmente nuestros hijos y nuestras hijas se sientan libres y se sientan como cómodos para poder hacer esos deberes. Sin tener que estar ahí pensando, porque luego tengo esta otra recompensa, ¿no? Porque entonces les estamos haciendo un flaco favor. No siempre en la vida va a haber una recompensa inmediata. Entonces, cuidado, porque hay veces que pecamos mucho de esto como padres. Sí, lo que no hay derecho es que tengamos 6 horas de actividad escolar, luego 1 o 2, porque vuelvo a repetir que son diversas materias y diversas situaciones. Entonces, ¿cuándo juega este niño? Que es un derecho natural y es necesario para la realización de su cuerpo físico y de su propia mente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, siempre que el juego tenga que ver con bicicleta, con parque, con escalada, con baile, con karate, con gimnasia rítmica, con ballet, con jiu-jitsu. Es decir, siempre y cuando realmente impliquemos al cuerpo, impliquemos actividad física, que nuestros hijos se muevan, que también han estado muchas horas sentados en el aula. Por favor, no los volvamos a sentar en casa por la tarde con pantalla. Bueno, pues vamos a continuar hablando de todo esto tan interesante en nuestra tercera parte del programa. Hasta pronto. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Bueno, bienvenidos a nuestra tercera parte de este programa en el que estábamos hablando de tareas, deberes y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, en esta tercera parte queremos darles así como pequeñas pinceladas de qué cositas podemos hacer, qué cosas nos facilitan. Y voy a empezar, ¿no? Voy a empezar porque tampoco tenemos demasiado tiempo. Y algo que nos facilita también, aparte de tener ese ritmo del que hablábamos, de llegar, de que siempre más o menos sea el mismo ritmo, Mm. también es necesario que tengamos el mismo lugar de estudio. Parece una bobería, pero hay veces que estamos en el salón, otro día estudiamos en la cocina, otro día estudiamos en el cuarto, otro día estudiamos encima de la cama, otro día estudiamos. Entonces, cuidado. Por supuesto, sin pasarnos de rígidos, hay momentos en el que uno puede repasar en la cocina porque papá, mamá están haciendo el potaje para mañana y entonces quiero repasar con él o con ella. eh, pero en líneas generales, pues ha de ser un lugar en donde haya buena iluminación, buena ventilación, que no sintamos ni calor ni frío, porque a veces cuando sentimos calor también nos vamos adormeciendo y el estudio se hace Claro. mucho más tedioso. Importantísimo, que haya una mesa despejada, que no tengamos ahí un montón de carpetas, de cosas, de tal que nos distraigan, sino realmente despejada. Poder tener lápices afilados, goma, que no a la primera de cambio, no tengo la goma, me tengo que volver a levantar. El lápiz lo tengo sin afilar, me tengo que volver a levantar. Es decir, también esto es básico, que tengamos el material, lo preparemos a conciencia. A ver, tengo lápiz, tengo goma, tengo boli rojo, tengo boli azul, tengo boli negro, tal, lo tengo todo, subrayadores, no sé qué, lo que necesito, los apuntes, sí, está todo, un vasito de agua, tal, voy al baño. Entonces, para ya podernos sentar y empezar a trabajar, ¿no? Porque, y también marcarnos y planificarnos al principio un tiempo. Por ejemplo, tengo deberes de mates, tengo de lengua y tengo de cono, vamos a poner. Vale, pues ahí también crear una jerarquía de valores, ¿no? A veces es, ¿por cuál me apetece más empezar? Mm. ¿No? A veces es, oye, pues voy a empezar por el más difícil, porque así me lo quito de encima y el otro es ligero. Correcto. O al revés, empiezo por los ligeros, me los quito y ahora solo me queda este, el más difícil, que me puedo detener más tiempo. Entonces, cada uno ha de buscar la estrategia que mejor le venga. Y eso no significa que hoy empiece por el más difícil y que mañana tenga que volver a empezar por el más difícil, sino que a lo mejor, pues mira, de repente hoy me apetece empezar por el más fácil y ya quitármelo de encima y después ya quedarme con este. Es decir, que dentro de ese estudio podamos ser flexibles, pero que tengamos claro que tenemos que hacer un plan. Es importante hacer un plan antes de enfrentarse al estudio. ¿Y cuánto tiempo le voy a dedicar a cada cosa? Es decir, más o menos a matemáticas no le voy a dedicar más de 20 minutos porque para hacer dos divisiones, pues realmente no me hace falta tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos con 10 minutillos ahí, además si hago la prueba, no sé qué, más o menos me da. Bueno, con lengua, ¿cuánto le voy a dedicar? Bueno, pues ahí me tengo que leer el texto más las dos preguntas. Bueno, pues aquí le puedo dedicar un cuarto de hora, quizás 20, vamos a ver. Mm. Y después a lo de cono, que tengo examen mañana, pues sí que le voy a dedicar ya una media horita, vamos a poner, ¿no? Así como exagerando. Entonces, es importante, ¿vale? Para que no nos vayamos en tiempo. De Mm. repente a veces nos eternizamos haciendo las divisiones, ¿no? Entonces cuando te das cuenta ya llevas la hora quemada por hacer las divisiones, ¿no? Y también entre asignatura y asignatura o dentro de esos tiempos te puedes levantar un poquito. Pues mira, vas al baño, bebes agua, ley, nunca pantallas por en medio. Es decir, de una asignatura a otra, el descanso, que son que es 5 minutos, no te pongas con el Duolingo o no te pongas a hacer una, ¿no? No, porque es muy adictivo, como hablamos. Entonces va a ser muy difícil quitarlo y luego te va a costar mucho más aquello que no tiene ni luz, ni música, ni movimiento, el poderte concentrar. Entonces, por ejemplo, cositas así, ¿no? Que les puedo ir Sí, diciendo. no, interesante, no tengo absolutamente nada que añadir y por primera vez estamos de acuerdo. Eh, sí, efectivamente, el niño, si después o por encima de todo esto vemos un niño alegre, un niño sin casco, un niño sin tele enfrente, un niño sin animales al lado para entretenerme jugando con él o ponerlo rabioso. No,
Ya lo has dicho tú y estoy totalmente de acuerdo, un régimen, un ambiente tranquilo, sereno, ni frío ni calor, 0 grados, como diría el gomero. Entonces, el tema está claro, definirlo, pero que haya un niño alegre, que haya un niño o una niña ilusionada con su trabajo. Esto ya lo estoy avanzando, ya soy medio matemático, ya soy medio psicólogo o soy medio filósofo, o sea, depende del estudio que te ilusione, que estés trabajando, que para una cosa o para la otra te va a ayudar en la vida. Entonces empieza a tener sentido lo que el niño está haciendo. Dice, cuando llegue la vida, estés trabajando, tengas un problema, lo fácil que es despejar. Pero cuidado, los problemas no son solo de estudios analíticos. Los problemas pueden ser, hoy no tengo ganas de trabajar, anoche dormí mal, me peleé con un amigo, mi novia está por ahí que si se decide por mí, si se decide por otro, ¿y qué hago? Esos son los verdaderos problemas. ¿Qué conocimiento tienen nuestros hijos para ese problema? Lo vamos a ver en otros programas. Pero realmente la educación es completa. En casa se educa, en casa se enseña, en casa se planifica la vida. En el colegio se instruye, en el colegio se enseña cosas estructuradas ya para el aprendizaje para la vida. Yo siempre me reía desde pequeñito cuando me decía, estudia para que seas un hombre de provecho. Y yo, entre sonrisas, me preguntaba, ¿provecho para quién? O sea, un obrero bien preparado, ¿quién se beneficia de él? Él con un sueldo sobreañadido porque es un hombre espabilado, un hombre que resuelve, o ¿para quién es un hombre de provecho? Hay que terminar la frase. Con lo cual, el interés que nosotros podamos tener en esto es muy importante, sin perder de vista que el problema es del niño. No te angusties porque tu hijo se está angustiando porque tiene un examen mañana, porque ya somos dos. Sino decirle, hijo, un examen es una prueba, ya verás que la supera. Además tú con toda la verba que tienes, venga, no te preocupes. Y ánimo y alegría, ilusión, si esto se da en la vida, se está dando la vida. Yo no tengo mucho más que añadir, en definitiva, querer a los niños es nuestro no deber, sino nuestra necesidad, porque tenemos que querer a nuestros hijos, tenemos que querer a nuestros sobrinos, tenemos que querer a nuestra familia y por ende a todas las demás personas que nos rodean. Tenemos que crear la felicidad dentro de nosotros mismos para poder repartirla. No esperes al príncipe azul que te haga feliz, porque ese no vendrá nunca. Eres tú el que creas tu propia felicidad. Sí. Bueno, pues realmente esto, ¿no? Ya queda como no mucho por decir después Sí. de esta frase. Pero bueno, realmente, pues esto, intentar, así como resumen, ¿no? ¿Qué podríamos decir, Antonio? Pues los ritmos, ese hábito de estudio, Alegría. mucha alegría, mucho entusiasmo, echarles una mano ahí a que realmente ellos pueden valorarlos, animarlos a que sí que pueden. Esa parte de deporte fundamental para desarrollar toda su musculatura, todo su cerebro, para poder liberar mucho de ese estrés que han vivido en la escuela o que han vivido hasta en el recreo con situaciones sociales. Y por otro lado, ayudarles a segregar esa endorfina, esa serotonina, esas hormonas de felicidad, de relajación y de bienestar que con el deporte se liberan, ¿no? Entonces, ayudarles a que en la tarde poder acompañarles con todo esto, ¿no? Yo sé que a veces es complicado porque nosotros mismos tenemos también trabajo, nosotros mismos tenemos ese estrés, tenemos que mandar correos, tenemos que
que hacer la comida del día siguiente, tenemos que hacer la compra, pero de alguna manera pues también planificar, ¿no? Tener todas esas herramientas de planificar, bueno, pues sabiendo que yo tengo que hacer esto y esto y esto, que mi hijo tiene que hacer esto, esto y esto, que mi hija tiene que hacer esto, esto y esto, pues cómo hacer los malabares y el cambalache para que todo salga más o menos a tiempo y que las duchas y la cena y el sueño se garanticen, ¿no? Y puedan estar al día siguiente descansados para afrontar otro día. No afrontarlo otro día de mala gana y, ay, qué pereza, un día más, ¿no? Estamos de lunes, ¿no? Como muchas veces se dice, o estamos de martes, o por fin es viernes, sino realmente para poder seguir avanzando, para ver también, ¿no? Que ir aprendiendo cada día, ir nutriéndonos cada día de la magia del día y de las relaciones sociales y de todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque realmente eso es lo que también va a echar una mano a que nuestro futuro sea mucho más adaptable, más adaptado, ¿no? Yo creo que al final es realmente el leitmotiv, vamos a decir, ¿no? Que no es que sepamos más, que seamos eruditos, que podamos llegar a gobernadores, que podamos llegar a no sé qué, pero sí a que en nuestro día a día podamos poner nuestras capacidades al servicio de la sociedad, podamos ponerla a nuestro propio servicio, ¿no? Y a ser felices y a sentirnos agradecidos y felices con la labor que estamos haciendo. Yo creo que eso al final se traduce y somos seres sociales, pero ya no solo porque queremos, sino por absoluta necesidad. Si tú aíslas a una persona durante un largo tiempo, empieza a tener problemas mentales serios. Es decir, necesitamos el contacto social y necesitamos el vínculo. Y es por ello que realmente nos estamos preparando para vivir también en sociedad y para llevar y regalar a la sociedad parte de nuestros dones, ¿no? Y ser un equipo con el de al lado, con el de al lado y con el de al lado, que también trae sus dones y empezar a crear pues a crear y a seguir sosteniendo un mundo y un lugar en donde estemos todos Y felices. yo añadiría, y sin música de fondo, porque a veces te pones a estudiar en ese lugar que ya has elegido, que siempre se estudiará ahí, las casas no son muy grandes, cuidado con las discusiones familiares. Te pones a chuchear en la cocina con tu marido, van elevando el tono de voz y al final se oye, ¿tú qué te has creído? Y esto, ¿cómo se llama? Y el niño, aparte de enterarse de cuestiones que no convienen, el niño con una excitación nerviosa porque su padre está discutiendo. O con la hija mayor, que ya ha estudiado o lo que ha podido estudiar, pero no, según el criterio de su madre, no está educando bien al niño pequeñito, porque no le da a mamá cuando el niño se despierta por la noche y llora, porque la niña y el médico se han puesto de acuerdo en que durante la noche no se le dé el pecho al niño, por ejemplo. Entonces, cuidado con esas músicas de fondo. O el discurso de la madre al perro, que tiene allí, ay, gracias a ti, no estoy sola, qué buena persona eres, ven acá, que te... Eso, tampoco. O sea, hay músicas de fondo que no proceden para un sistema de estudio que supone concentración, supone ilusión, se supone crear ideas, crear por muy ideales que sean, pero el niño necesita sentirse interesante en ese trabajo. Muy bien, claro, te refieres a que, bueno, yo también añadiría literalmente sin música de fondo, porque en muchas ocasiones también, Ah, ¿no? Nos exacto. ponemos música y es complicado Y poder la tele enfrente. concentrarte a estudiar sin el móvil al lado, sin la tele. Es decir, el lugar de estudio debe ser Un lugar de bastante estudio. aisladito en el que estés en ese momento en lo que estás, que es en el estudio. Y van a ser, pues eso, 20, media hora. No te vas a morir por estar allí. Todo lo contrario, te va a ayudar mucho a poder que tus neuronas estén ahí bien Concentración. concentradas, bien a lo que están. Y eso es lo que te va a ir haciendo madurar tu cerebro, pues para seguir haciendo tu vida. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Al Día. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro programa. Buenas noches.
Buenas noches.